A ver, vamos a imaginar por un momento una civilización capaz de predecir eclipses con una precisión, bueno, asombrosa, que construía ciudades que podían competir, ojo, con las de la mismísima Roma antigua, y que para rematar concibió la idea del cero siglos antes que la mayoría del mundo. Pues esa fue la civilización maya, y esta es su increíble historia. Pero claro, en el corazón de todo este legado hay una pregunta, una que no deja de resonar a través de los siglos. ¿Cómo es posible que sus ciudades, llenas de vida, auténticos faros de conocimiento en mitad de la selva, de repente se quedaran en silencio y fueran abandonadas? Esta frase tiene una imagen súper potente, ¿verdad? Es casi poética. Uno cierra los ojos y se imagina esas moles de piedra que fueron centros de poder y de sabiduría siendo devoradas poco a poco por la naturaleza, cubiertas por un manto verde, hasta casi desaparecer. Pues bien, este es el escenario de nuestro misterio. Para entender de verdad la dimensión de este enigma, de lo que se perdió, primero tenemos que alucinar con lo que crearon. Así que, venga, vamos a sumergirnos en la mente brillante de los mayas. Es que no eran solo constructores, eran como arquitectos cósmicos. Sus pirámides, por ejemplo, estaban alineadas con las estrellas. Sus ciudades eran centros de un poder inmenso. Y su conocimiento del tiempo y de los números era tan profundo que, de verdad, todavía hoy nos sigue sorprendiendo. Y aquí llega una de sus ideas más, revolucionarias. Algo tan simple pero a la vez tan poderoso que cambió por completo la historia del pensamiento. El cero. Sí, el número cero. Los mayas lo desarrollaron por su cuenta, de forma independiente, y este concepto, este simple símbolo para la nada, fue la llave que les abrió la puerta al universo de las matemáticas complejas y de la astronomía de precisión. Claro, con esas matemáticas convirtieron el cielo en su herramienta más valiosa. Su famoso calendario era muchísimo más que una forma de contar los días. Era como un reloj gigante celestial, una guía de supervivencia súper precisa que les decía, simplemente observando el Sol y los planetas, cuál era el momento exacto para plantar, para cosechar, asegurando así el pulso de su civilización. Y no solo leían el futuro en las estrellas, es que también grababan el pasado en la piedra. Su escritura jeroglífica es un código fascinante, lleno de símbolos y sonidos, con el que nos dejaron la historia de sus reyes, de sus dioses, de sus descubrimientos. Cada estela de piedra es básicamente una página de su autobiografía como pueblo. Bueno, ahora vamos a pasar de la genialidad de sus mentes a lo que era el pilar de sus vidas, porque es que no se puede entender a los mayas sin comprender la relación sagrada que tenían con un cultivo que para ellos era mucho, mucho más que comida. El punto clave es este. Para los mayas, el maíz era la esencia de la vida. No era un ingrediente más. No, era la materia prima con la que los dioses, según su mito de la creación, habían moldeado a las primeras personas, o sea, eran, literalmente, los hijos del maíz. Por supuesto, el maíz era el rey absoluto de su dieta, casi siempre acompañado de frijoles, calabaza y chiles. Pero además, ojo, nos dejaron un regalazo para toda la humanidad. Fueron los primeros maestros chocolateros. Preparaban el cacao como una bebida energética, espumosa, que a menudo se reservaba para la élite y para los rituales sagrados. Bien, ya hemos visto su grandeza, una sociedad que dominaba la astronomía, las mates y hasta el chocolate. Y claro, esto hace que la pregunta del principio sea todavía más desconcertante. ¿Qué pudo salir tan mal? Venga, volvemos al gran misterio. Porque lo que pasó no fue una conquista de un día para otro, ni una catástrofe única. Fue algo más lento, más silencioso. Estando en la cima de su poder, el ritmo vibrante de las grandes ciudades del sur, sin más, empezó a apagarse. La gente se fue y dejó que el silencio ocupara las plazas y los templos. Hoy, un poco como si fuéramos detectives de la historia, podemos juntar las pistas. Y la ciencia sugiere que no hubo una sola causa, sino más bien una tormenta perfecta. Por un lado, sequías extremas y larguísimas que secaron las cosechas de maíz. Por otro, una población que había crecido más de lo que la tierra podía aguantar. Y probablemente, para rematar, guerras feroces entre ciudades por los pocos recursos que quedaban. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, uno que es fundamental, porque hablar de la desaparición de los mayas es contar solo la mitad de la historia. Las ciudades de piedra cayeron, sí, es verdad, pero la civilización, la gente, no se evaporó.
Y esta es la clave para entenderlo todo. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos las ruinas, monumentos silenciosos de un pasado glorioso. Pero por otro, en esas mismas tierras de México, Guatemala o Belice, viven hoy millones de descendientes de los mayas. Personas que hablan lenguas mayas, que tejen como lo hacían sus ancestros y que, en definitiva, mantienen su cultura vivita y coleando. Quizás la lección más profunda que nos dejan los mayas no es sobre un colapso, sino sobre la capacidad de resistencia, sobre la resiliencia. Nos enseñan que una cultura es mucho más que sus edificios. Las ciudades pueden quedarse en silencio, sí, pero la identidad, las tradiciones y el espíritu de un pueblo pueden encontrar nuevas formas de sobrevivir y de florecer. Y esto nos deja con una reflexión final, una que resuena con mucha fuerza hoy en día. La historia de una civilización brillante que se enfrentó a los límites de sus recursos y a un clima que cambiaba nos sirve de espejo. Nos obliga a preguntarnos sobre la sostenibilidad de nuestro propio mundo y sobre qué es lo que de verdad perdura cuando los cimientos de una sociedad se tambalean. Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.